Amigos, buenas tardes. Estamos en esta nueva transmisión de nuestro canal de YouTube, Share Network TV, en esta ocasión con el doctor Jacinto Velázquez Herrera, un conocido, respetado doctor en jurisprudencia, constitucionalista, candidato varias veces a la presidencia de la República del Ecuador, un analista en político de mucho prestigio y mucha influencia en nuestro país, a quien hemos querido invitar hoy a esta entrevista para poder conocer un poco más de cerca lo que él opina de esta elección que estamos próximos a tener el día domingo y cuál es su perspectiva de entorno político para los años venideros. Doctor Velázquez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Héctor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy ufano de que hayas tenido la bondad de acordarte de mí, pero además exageras bondadosamente sobre mis posibles méritos, que el público no los vaya a creer. Bueno, yo creo que esta elección va a ser un capítulo, desde mi punto de vista, obviamente, desdichado de la historia ecuatoriana. Creo que estamos retrocediendo, no estamos ascendiendo. Este ha sido, o va a ser posiblemente, un momento histórico difícil, que desde luego el pueblo lo definirá qué es lo que quiere, pero lo importante es que vamos justipreciando, mejor dicho, no justipreciando, perdón, la política del país. Cada día somos menos responsables de la política del país. Hay gente tonta que repite, a mí no me gusta la política, no soy político, teniéndolo como orgullo, como una expresión de autoalabanza. No soy político, no me gusta la política. Eso es verdaderamente torpe. El problema es que todo ciudadano tiene que preocuparse de la política. Entendamos que no es la política de candidaturas, es la política de cómo el Estado se maneja. Pero no somos extraños a eso. No podemos nosotros designar presidente de la República a cualquier hijo de vecino. No podemos ser indiferentes a que el presidente de la República no se preocupe de administrar, que descansen los ministros y los ministros fallen y esté votando ministros y así por el estilo. Entonces comencemos por ahí. Desde ese punto de vista, el Ecuador no ha avanzado. La gente, por el contrario, como nunca en esta oportunidad, ha demostrado una despreocupación completa de la política. Y como consecuencia, la gente de bien, en su mayoría, no quiere participar. Esto no significa, cuidado, un malentendido que yo quiera insinuar, que los que han participado ahora no son de bien. No. Estoy hablando de la gran mayoría de quienes podrían hacerlo, con toda seguridad en mejores condiciones que los actuales o peores, pero ahí esa es la disputa, ¿no? Esta es una pelea, entre comillas, de orden distinto de la de los puños. Pero básicamente la gente cada día está más indiferente al Estado y que en consecuencia no hay una preparación de tipo político. Ha ayudado porque el Estado no se preocupe en sus planes de educación de darla. Cuando yo era alumno de sexto año del colegio, de la Guerra Rabat, el año 56, bueno, el profesor de cívica era nada menos que el doctor Luis Antonio Arzúa, uno de los más grandes juristas y maestros que ha pasado por esta ciudad y por este país. Nos enseñó, en 4 partes dividió el curso. Primero, sociología. Después de la sociología, derecho político. Éramos alumnos de sexto año, tenías que comenzar por explicarnos qué era derecho y qué era político. Bueno, todo el conocimiento del origen del Estado, clases de Estado, etc. Luego, derecho constitucional. En teoría, lo que significa la Constitución. Y finalmente, toda la Constitución, que regía entonces, que era la del año 46 y 47. Desde la introducción, en nombre de Dios, los representantes del pueblo ecuatoriano expiden la siguiente Constitución política. Toda, artículo a artículo. Bueno, eso es preparación cívica. Pero mira un ministro dichoso, algún trasnochado, algún tonto, se dejó embaucar de algún burócrata de tercera categoría y borró de la lista de las materias que se estudian en este momento en secundaria la cívica. A lo mejor la palabra no le gustó, podía llamarse de otra manera, a lo mejor adornada burocráticamente, pero no podía prescindirse de eso. Entonces los alumnos de la generación mía, y poco antes, siempre fuimos muy políticos. Nos gustó la política entendida como preocuparnos por el Estado. Porque no hay un día que yo no esté a las 7 en punto yendo a la televisión, que no comente con alguien sobre política, que no hable de política, que no discuta sobre política. Bueno, en las 2 fases, ¿no? Desde el ángulo científico
más que eso, por supuesto, del ángulo de ese día. Entonces, eso ha desaparecido. Entonces, no hay conciencia y la votación es obligatoria y tengo que tener el certificado porque me lo piden. O la impresión, dice la televisión y hay un tonto por ahí que habla cualquier babosería. Ah, bueno, es como dijo Bulano, no, la verdad que el hombre se viste bien. Qué bonita la corbata, no es guapo, dice la mujer. Y esa es la votación. Ahí está la consecuencia, lo que tiene el país en este momento. Bueno, Doctor, desgraciadamente es una realidad que hay que vivirla y hay que tener conciencia que existe para poder procurar vencerla. La solución para ese problema, mi querido doctor, básicamente entonces radica de que quienes vayan nuevamente al Estado puedan hacer estos cambios entonces en el tema educativo, porque usted un poco menciona que es más bien el desafío educativo más que cualquier otra cosa. Mi querido Héctor, que fallen los que están ahí o quieren ir, con las excepciones honrosas del caso. Eso no interesa. Fallamos en los demás que los ponemos allí. No puede ser que un demagogo cualquiera, o un ladrón cualquiera, o un payaso cualquiera, un alcahuete cualquiera, para hablar en términos generales, sea el presidente de la República y ser que nos gobierne a todos y nosotros no tengamos el cuidado de seleccionar. Estoy hablando en términos generales. No le aplico mis calificativos y adjetivos a ninguna persona en particular. Si hubiera que hacerlo, lo hago, pero no es el caso. No estamos en ese plano. Lo importante es que nosotros tenemos la culpa. Los mantubios panavistas dicen, no tiene la culpa el oro, sino quien le enseña a hablar. Usted tiene una lora, le enseña a decir malas palabras. El día que se casa su hija, la lora dice, ve, vieja tal de cual. Eso es que vergüenza, no es la vergüenza que usted le enseñó a la lora a hablar. De la misma manera, nosotros elegimos a un payaso cualquiera, a un alcahuete cualquiera, a un tonto cualquiera, porque fulano es tal, dice, o sultano es tal, o porque dijo tal cosa u otra, y ya está. Vea, la despreocupación de la gente de tal magnitud. Cuando yo era candidato presidencial la segunda vez, usted recuerda que yo, en la primera también lo hice, pero un libro pequeño. Hice un libro muy grande, producto de año y medio, en que nuestro grupo de 40, 50 personas recibí instrucción de más de 50 conferencistas sobre todos los problemas del país. Y yo lo digo en la contraportada. Esta es obra de fulano, mengano. Ok. Ese libro fue el plan de gobierno. Con orgullo y con vanidad legítima, es el único libro como plan de gobierno que se ha editado en el Ecuador. Hay libros donde dicen propósito de gobierno, lo que sucedía en el debate presidencial. El señor no sé cuánto decía, yo el otro, hará tal cosa, tal otra. Pero ¿cómo? No lo dice. Recuerde usted que el candidato Araujo, le tenemos que dar nombre, ha prometido regalar $1.000 a cada madre de familia pobre. Cuando algún periodista le preguntó de dónde sacaba el dinero del Banco Central, el periodista le dijo, oiga, pero el Banco Central no tiene dinero, lo que tiene es depósitos que hacen el encaje bancario. Ah, no, la plata es del pueblo. Bueno, imagínese usted, juzgue usted y los distinguidos televidentes lo que estoy significando con este ejemplo. Doctor, ¿qué ocurrió? No estoy ofendiendo. Esto fue lo que dijo el señor, él deberá responderá a lo que es. Entonces, básicamente, le contaba una anécdota mía. Yo tenía entre mis planes de gobierno el que no se siga refinando petróleo, que no sigamos produciendo gasolina. Primero porque la refinación costaba más o menos en ese tiempo unos $5.000 millones, comprendiendo lo que teníamos que importar, porque era deficitaria la producción. Pero además teníamos que emplear, no me acuerdo el número de barriles, de gran API, porque no había petróleo pesado en ese tiempo. Y por consiguiente perdíamos ingresos. Es decir, el petróleo que usábamos podía tener 15 derivados o 20. Pero nosotros lo gastábamos en gasolina. Pero era una barbaridad, era más fácil importar. 0.66, me acuerdo todavía. Costaba la gasolina de Puerto Cabello o de Talara. Y más pues el transporte, etcétera. Se podía vender a 1.20, a 1.30. Y ya el Estado ganaba el IVA y ganaba el señor porque estaba con su gasolinera. Bueno, muy bien. Esa idea posiblemente es absurda, pero nunca le dijo que era absurda. Simplemente caía en el aire cuando yo la manifestaba. Un día aquí, no sé si era la calle 80, 60, en una casa, tuve la bondad de recibirme. Había unas 80 personas, 60 personas. Yo di la explicación y dije, porque yo fui viejo profesor de colegio y universidad, por favor, pregunten con toda franqueza, con toda libertad, cualquier. Me alzó la mano un joven de unos 25, 30 años. Caramba, dije yo entre mí.
Caramba, qué bien, comienza la discusión sobre el tema. Digo, doctor, ¿cuándo va a repartir las camisetas? Bueno, no tengo que dar más explicaciones, ¿no? Este Doctor, pobre hombre había soportado media hora de explicación pensando en las camisetas. Dios mío, pues no. Pero ese es el pueblo ecuatoriano. Y de ahí tenemos lo que tenemos. Después nos quejamos, ¿no? Después lloramos. Es nuestra propia culpa. No quiero decir que maten a Juan o a Pedro, pero hay que asesinar a Juan o a Pedro desde el punto de vista político. Si el fulano falló, falló, punto. Vamos a otro. La doctor, esperanza se convierte en realidad cuando usted hace una selección adecuada. Perdón. sí, Te iba a decir algo. hemos dicho, sí, hemos dicho que los desafíos son eminentemente educativos. ¿Usted cree? El otro día entrevistamos a Jaime Nebot y él nos decía que él más bien, además de lo educativo, percibe también una crisis de moralidad. Él dice que hoy no, nuestra sociedad no es ni siquiera inmoral, sino amoral, y que eso es lo que está de alguna manera generando toda una crisis en torno a esto que se suma a la educativa. Por ejemplo, con movimientos que ya defienden el aborto, que defienden el matrimonio homosexual. ¿Cuáles son los riesgos de elegir mal en esta próxima elección? ¿Qué es mejor, votar nulo, votar blanco, votar a favor de uno de los candidatos para poder salir de esta crisis? Bueno, coincido con Jaime y hago mía la idea que yo personalmente le he tenido hace tiempo, no le he manifestado, pero ahora sí. Coincido con Jaime en la diferencia, que la gente la entienda, obviamente, hay que conocer todo el mundo, la amoralidad y la inmoralidad. La inmoralidad implica contrariar una norma moral. La amoralidad implica no tenerla. La palabra o la letra A en latín es sin. De ahí viene amoral, que significa no tienes moral. Desgraciadamente sí. Pero todo esto es consecuencia de la educación. ¿Por qué? Si vamos a hacer un edificio, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por excavar, pues, ¿no? Luego comenzamos por la estructura del edificio. Si en la estructura no podemos hacer paredes, no podemos hacer conexiones de luz, no podemos hacer una terraza, no podemos seleccionar cuántos cuartos tiene un departamento. Una vez que tenemos excavación a un punto donde ya nos encontremos con la piedra y superemos el fango, el pantano, hacemos la estructura. Y después de la estructura viene la obra muerta que se llama, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo. Si no hay educación, ¿cómo va la gente a distinguir la amoralidad de la inmoralidad? No tiene una norma moral. ¿Por qué? Porque sus padres no le inculcaron. Mi querido Héctor, la educación que uno recibe tiene, por lo menos la mía, tres fuentes. Los padres en primerísimo lugar. El colegio y el barrio. Cuando digo barrio, no solamente donde vivas, sino el grupo de amigos que tengas, ¿no? Si tú eres amigo de un homosexual, pues puedes sentirte tentado a ver qué es eso. Si eres amigo de un ladrón, te vas a sentir tentado a robar porque vas a considerar que yo soy el tipo que te dice como hebreo, soy sabido, ¿no? No soy pendejo, soy sabido. Hay que ser sapo. Entonces uno dice, cierto, ¿no? Este es el hombre, entonces yo también tengo que ser, también tengo que robar. Esos modelos, el del padre, el colegio y la gente que te rodea en forma inmediata, tu barrio, tus amigos más cercanos, te hacen la formación. Pero desde luego la estructura formidable está en tus padres y está en el colegio. Si es de eso carece, porque el padre y la madre no están con él, porque la madre cree que tiene exactamente lo mismo que el padre que trabajar, porque si trabajo tengo un televisor de más dimensión. El chico llega a las 2 de la tarde o 9 de la tarde del colegio, abre la refrigeradora, se encuentra una carne fría, la pone en el horno de microondas, se la come, sale al barrio. ¿A qué sale? A fumar, ojalá que solo sea cigarrillo y no marihuana, a jugar pelota en la calle. Y por último se presenta, pues el ladrón que no, de tentación, el homosexual, etcétera, etcétera. Entonces comencemos por el hogar. Eso es para el resto de la vida, puedes tener 100 años. Y no, bueno, mis padres decían, Jacinto, personalidad, reciprocidad en la vida. Tú no puedes darle a nadie nada que el otro no te lo dé también, a menos que tengas que hacerlo por alguna razón de bondad, de alguna circunstancia. Pero no sea el tonto útil que está delante del gran patrón, del rico no sé cuál, del político no sé cuál, hecho el alcahuete. Es una personalidad para no hacerlo y reciprocidad. Es decir, yo soy tu amigo, pero yo no puedo estar sujetándote a ti a lo que a mí me dé la gana y viéndote por debajo de la mesa. Estamos igual, o simplemente no hay amistad. Terminamos dando los golpes algún día. Entonces, básicamente, la formación del hogar
es para el resto de la vida, y el colegio. Yo realmente soy producto de una educación maravillosa. ¿Qué profesores en la Guerra? Manuel de J. Real, Enrique Díaz Galarza, Francisco Díaz Galarza, Óscar Posada, Carlos Esteves, César Muñoz Vicuña. ¡Qué maravilla, profesores! Y una estrictez. Había gente que se quedaba por un punto, un poco exagerado, desde luego, en ese momento histórico, pero era mejor la exageración a pasarte de año copiando. Y luego la universidad. En la universidad, en cambio, ya es otro tipo de cosas. Pero la educación básica tiene que ser escuela primaria y tiene que ser colegio. La universidad es otra cosa. Ya implica especialización, etcétera, etcétera. Doctor, en su experiencia política de muchos años, conociendo varios candidatos, sus perfiles, sus potenciales acciones post-elección, una vez ya en el poder, ¿cuál es su mejor opción entre las dos opciones que tenemos? Bueno, me está preguntando qué hubiera hecho yo, para qué vamos a estar formulando un plan de gobierno para mí en este momento. ¿Qué tiene que hacer un gobierno en general? Tal vez es tu pregunta. Bueno, tiene que partir de cosas básicas, economía, educación, obra pública, ¿no? Naturalmente el prestigio internacional, que no es solamente para verte bonito en una pantalla de televisión, o para el porcentaje de credibilidad, es para el crédito internacional, para la personalidad internacional. La gente no tiene idea de lo que eso significa. El mismo candidato Arauz, yo lo oí, no me lo contaron, digo el otro día despreciativamente, no palabras textuales, algo así como que no le importaba el Fondo Monetario Internacional, si no podía pagar, que no se pague. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? Si en este momento yo te presto a ti $1.000 y no te pago, y cuando tú me cobras, digo, ay, a mí no me moleste, por último no te pago, y qué caramba. Lo menos que tú puedes hacer, cuando alguien comente sobre mí, decir, no sé qué le pasa así, está viejo, está tonto, ahora se ha vuelto pillo, que no tenga el dinero, no lo tiene, pero reconozca la deuda. Diga, te voy a pagar en partes, espérate, ten la bondad de tener un poco de paciencia. Yo no, me digo simplemente que no he pagado y he pasado el diablo. Cuando yo vaya a pedirle un préstamo a tu amigo, no me lo va a dar. ¿No? Entonces, el prestigio internacional no es solamente que el gobierno es tal, que el gobierno es cual, que la izquierda, que la derecha, eso no interesa. Lo que interesa a nivel de alta finanzas internacionales es igual que nosotros, el cumplimiento de la obligación. ¿Qué tiene que hacer un próximo presidente? No puede decir, no pago. Lo primero que tiene que hacer es correr a las fuentes crediticias, manifestar la verdad del país. Sí, señores, me acaban de nombrar, pero ¿qué hago? Yo no tengo dinero, no quiero que venga el vencimiento. Hagamos una renegociación de la deuda. Denme un tiempo de 1 o 2 años de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Ecuador no pierde su lineamiento de un país cumplido. De lo contrario, nos ahogamos definitivamente porque no tenemos nosotros dinero. La inversión nacional no existe, por desgracia. La inversión internacional no va a existir si nosotros mismos creamos la desconfianza. Así de sencillo. No se necesita inteligencia en la universidad para comprender eso. Entonces, estas cosas básicas tiene que preocuparse el gobierno. La última de las cuales es la obra pública. Primero que nada, en mi concepto, la cuestión educativa. No puede seguir habiendo gente analfabeta. El analfabeto no puede votar, esa es otra barbaridad. El chico de 16 años no puede casarse, no puede adquirir una deuda, pero puede votar. Esa es otra torpeza, producto de la demagogia barata y estúpida de mucha gente y de la indiferencia de la gente. En Colombia estamos mejor, en Colombia el voto es facultativo, es decir, si yo quiero voto, si no quiero no voto. Entonces tú te preocupas del candidato por el que vas a votar. O analiza, este país está muy mal, no puede ser Jacinto el próximo presidente, tiene que ser Pedro, tiene que ser Juan. Pero no pueden hacer esto de la obligación de votar. Acá que no sepa leer no importa, es hombre del pueblo, todos somos iguales. Un viejo profesor mío, maestro, el gran poeta, el doctor Rafael Ángel Blasio Flores, de los 30, 40, profesor de literatura, nos hizo reír una vez en clase, porque nos contaba. Decía, ay, mi papá, alguien nos contó a cualquiera de los compañeros que había tenido una polémica con tu papá, por decir algo. Antes las polémicas eran por la prensa, cuarto de páginas pagadas. El uno argumentaba una cosa un día, el otro al día siguiente. Todo elevado. Entonces un día le dice que tuvo una polémica con no sé quién, y el otro terminó diciéndole, bueno, por último, todos somos iguales. Al día siguiente le publicó una nota que le decía, iguales no, parecidos, que es distinto. Y es la verdad. Cuando yo entré a la universidad, el año 58,
éramos 220 alumnos en primer año. Pasamos de año en enero, creo que 10 o 12, después unos 20 o 25 compañeros de Gabriel. El resto, la igualdad es igualdad esencial y es igualdad de oportunidades. ¿Qué podía hacer la universidad si a uno de esos alumnos se le murió su papacito? Si se enfermó la mamacita, si él mismo se enfermó, si cayeron en una penuria. Mala suerte, pues no se puede parar el automóvil, ¿no? La vida sigue. Y a mí, yo lamento mucho con mis viejos compañeros que hubieran sido los mejores abogados y mucho mejores que yo. Bueno, se quedaron. Desgraciadamente así es. Esa es una realidad. Entonces, es cuestión de que todos somos iguales. Y es una demagogia barata para todo el mundo. Todos somos iguales. Navarrete tiene un terno. ¿Por qué tú no lo tienes? El pueblo tiene derecho a lo mismo que tiene Navarrete. No tiene derecho. Tiene que trabajarlo. Tiene que lograrlo trabajando. En lo que sea. No todo el mundo tiene que ser doctor ni periodista. En lo que sea, pero labore. Pues. Ahí viene el emprendimiento que se habla tanto. Pongo una tienda de abarrotes. Acabo de leer con satisfacción hoy día que el pan de yuca, que es tan delicioso, 2 ecuatorianos se fueron a Madrid hace 3 años y pusieron, no sé si en el Expreso o el Universo, pusieron un puesto de pan de yuca y ahora tiene es una cosa universal. La gente en Madrid que va a buscar el pan de yuca, ya mismo ha de ver pues, competidores. Pero ahí tienes tú, por ejemplo, ¿no? Una persona inteligente que quiera hacer. Yo recuerdo el dueño del Red Craft, que es economista coronel. Tenía, cuando era estudiante, en una casita que estaba al comenzar el puerto, allí vendía cangrejo cocinado. Yo era cliente de él, yo vivía en la ciudad del 9 de octubre. En este momento es el dueño del Red Craft, que es uno de los mejores restaurantes, y por supuesto él es economista. Bueno, ahí tienes, ¿no? ¿Quién le puede achacar a él alguna falla en su vida? Todo lo contrario, es un esfuerzo. Cuando vino a estudiar no tenía 2 reales. En este rato se come el pueblo de sólida posición económica. Pero trabajó, pues, se esforzó, pues. El otro que estudió mientras era taxista, arrendando el carro a un dueño, bueno, esa es la vida. Yo personalmente era profesor y ganaba 10 supres por hora. Después era inspector de estanco. Yo fui de todo mi vida universitaria. Nunca quise estar un cargo. Me ofrecieron alguna vez un cargo del Banco Central. No, nada de sueldo. Yo he tenido terror a los sueldos. Porque simplemente te aniquilan. El sueldo significa que el 15 cobro y el 30 cobro. Y tu inteligencia, tu iniciativa, tu coraje para luchar, no lo usas. Y finalmente cuando tienes 40 o 45 años te das cuenta que eres casi un fracasado. Ahí empieza el robo, ¿no? Especialmente algunos burócratas, no lo digo todo, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Tantas cosas que podemos conversar sobre esto. Pero he tratado de conversar hasta aquí, poniendo ejemplos prácticos para que la gente pueda recibirlo, ¿no? Al fin y al cabo yo fui profesor muchos años. Doctor, dime. Tenemos 2 grandes o 2 muy marcadas tendencias. Creo que en la primera vuelta se expresó claramente que la mayoría de los ecuatorianos no quieren los polos, pero a la segunda vuelta llegaron los polos. El polo del socialismo del siglo XXI y el polo del capitalismo. Perdón un ratito, ¿llegaron los qué? Los 2 polos a la ¿Llegaron segunda, los qué en la segunda vuelta? Los 2 polos de políticos, digamos, o sea, los extremos, digámoslo así, a pesar de que puede ser percepción, porque yo particularmente conozco a los candidatos y no creo que sean realmente extremos, pero así están vistos y percibidos en la sociedad. Bueno, nos conviene, bueno, y en la primera vuelta hubieron candidatos que ganaron protagonismo justamente por ser más de centro que de polos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día domingo, es decir, antes que nada, ¿cuál es su pronóstico para el día domingo? ¿Quién cree usted que termine ganando? Y luego, ¿qué nos conviene más en esas tendencias? Para contestarlo de inmediato, ayer tuve una entrevista a mi hijo Mario, amigo tuyo, y estaba riendo porque le hicieron una pregunta similar y entonces él dijo, mejor preguntamos de qué haga la lotería y nos ganamos la lotería el próximo miércoles. No podemos adivinar. Bueno, yo no creo en las encuestas. Ni cuando era candidato creía en las encuestas. Mis amigos estaban atrás, no me están pidiendo tonterías, etc. ¿Por qué? Porque la encuesta o es impulsada, entre comillas, no sé, o de lo contrario, la persona que recibe la pregunta va poco a poco sintiéndose mal de que indaguen.
Perfectamente puede decirle, en lugar de mandarlo al diablo a un encuestador, puede decir, yo voy a votar por Navarrete. No, se votó por Navarrete. Mentira, va a votar por Velázquez o a la inversa. Entonces no se puede confiar en eso. Por otra parte, es de un número reducido de personas y se considera que ese número reducido implica la realidad. Es un poco audaz y un poco equivocado también, ¿no? Es decir, encuesta sobre 3.000 personas y 3.000 interpretan a millones. Un poquito difícil de trasegar. Ya. Por último, hay una realidad. El votante generalmente no decide su voto sino en los últimos tramos. No digo el último día, pero en los últimos momentos. Hay gente que sí quiere ver una entrevista, no la mayoría, pero sí quieren verlo. Hay gente que quiere conocer al candidato, que quiere apreciar cómo se viste, cómo mira, cómo se peina, qué dice, si es violento, si no es violento, si es un tonto que le grite a otro y que quiere invitarlo a pelear, o es un hombre sereno que va a ripostar. Hay mil cosas. Ahora, no he dicho que es la mayoría. Entonces no se puede confiar en las encuestas. Realmente no. La encuesta es una cuestión muy referencial. Muy referencial. Ahora, en este momento, acabo incluso de oír un programa de radio, las encuestas, si creyéramos un poco en ellas, nos determinan un empate técnico. Nos dicen que hay realmente un porcentaje para el uno y para el otro que no supera el porcentaje de equivocación. Las encuestas consideran que el 3% es un porcentaje tolerable de error, porque generalmente se ha llegado a esa conclusión. Me puedo equivocar hasta el 3%, no en el 10%. Y que entonces nadie pase el 3%. Queda 1,5%, Navarrete va ganando, Velázquez va ganando con 2%, y se cierra así, por lo menos de lo que conocemos, se cierra así el proceso de periodo electoral de promoción. Si eso es así, solo la urna determinará en su momento cuando la gente tome la decisión final o cuando el encuestado, si fuera encuestado, dijera qué es lo que quiere hacer. Para mí, realmente hay un empate técnico. Técnico no significa empate numérico, ¿no? Es decir, uno de los dos tiene que ganar, ¿verdad? Pero grullo. Ahora, el otro aspecto, los polos. A ver, mi querido Héctor, yo a veces me caracterizo por llevar la contraria. Debo de ser Velázquez para ser Contreras. Yo no creo en la izquierda, en la derecha, ni en el centro. Es una cosa que a mí casi me irrita. Pero por Dios, ¿hasta dónde seguimos pensando como la Revolución Francesa en la Convención? Los que se sientan de este lado son los izquierdistas. ¿Por qué? Porque está a la izquierda. Es el origen de izquierda-derecha, no es otra cosa. De ahí para adelante, es una muestra total de falta de imaginación, de falta de inventiva. Nadie se ha preocupado de hacer otra cosa que copiar eso. Y se ha llegado a la conclusión, tonta, estúpida incluso, de que el izquierdista es el que quiere progreso. Es el que quiere al pueblo. El derechista no. Ese es rico, no tiene sensibilidad, depende de la oligarquía. Y con este cuento ha habido gente incauta que sigue eso. Cuando yo fui candidato presidencial, y malo que me ponga de ejemplo, yo lo digo esto en mi plan de gobierno. Digo, señor, detesto, yo no estoy de izquierda ni de derecha. Detesto esta clasificación que no tiene sentido. Y yo proclamo, por lo menos para mi candidatura, algo muy sencillo. La ideología de servicio. En este libro voy a decir cómo, siempre cómo voy a servir. Por ejemplo, salud. Yo decía, pues, los dispensarios, aquí hay 30 dispensarios en Guayaquil. 6 de la tarde se cierran. Pero qué barbaridad. Tenemos la capacidad instalada. Apenas nos costaría un médico, un ayudante, una enfermera y un portero. 4 personas, por cada uno son apenas 120 más. Y atendemos las 24 horas. Alguien llega con un tremendo dolor, pues bueno, hagamos el electrocardiograma, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, pero estaba haciendo una señal. ¿Entendías las tendencias como aquella administración ideológica que podría de alguna manera llevarnos a una estatización de la economía, o aquella otra administración que pudiera dar paso, digamos, a una economía de mercado? Es decir, tenemos esas dos tendencias. Ya, pero entonces ya no es izquierda ni es derecha. Es estupidez, es maldad, es ignorancia.
o lo contrario. Es decir, si tú quieres estatizar la economía, eres un imbécil simplemente. No cabe la estatización de la economía, por Dios, bueno, teníamos todo el día para conversar. Simplemente no cabe. Yo me irrito cuando oigo una tontería como esa. No es tuya, pero la gente que piense así. La ideología es de servicio. ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a llevar la economía? No como me lo diga un libro. Tengo yo que saber de economía, pero no es un libro que me lo va a decir, ni menos un líder político, ni tontería. Lo que ve la realidad. Este país tiene en este momento 60 o 70 mil millones de dólares de deuda y tiene un déficit de 7 o 8 millones. Cuando yo fui candidato, teníamos apenas 12 millones, 12 mil millones de deuda y había 8 mil millones de reserva para tragedias, en definitiva, que le había dejado Lucio Gutiérrez, Palacio y Gustavo Novoa, y había 6 mil de fuerza monetaria, es decir, no debíamos dinero. Muy bien. Entonces ahí tú puedes conducir el Estado en otra forma, que cuando tienes 70 mil millones de deuda. No es que el libro del premio Nobel te lo diga, es la realidad con la que te encuentras. Entonces, ¿qué me vas a hablar tú de estatización? No estatización. Tú tienes que preocuparte en desenderezar el barco que está torcido. Que fue fulano, que fue sultano, olvídate un poquito de quién fue. Lo que tienes es que enderezar lo que a ti te toca. El presidente de la República es simplemente un administrador, no es nada más. Es la última rueda del coche desde el punto de vista axiológico. Por encima está el Congreso Nacional, que representa la voluntad popular para fiscalizar y para crear la norma. Está la función judicial que garantiza la justicia. Luego tenemos el administrador de Hacienda, pues no, es un administrador. Desde el punto de vista axiológico, así es, claro, el centro de política maneja 35 mil millones de presupuesto y todo lo demás, pero no es el problema de izquierda o derecha. Peor si quieres estatizar economía, pero por Dios, es que eso no merece siquiera conversarlo. Es decir, una barbaridad. Ahí tenemos el problema de la ignorancia del pueblo por despreocupación y por falta de educación de la política. Alguien me dice, yo estatizaré la economía, lo miro la cara, es un imbécil, y punto. Muy bien, a lo mejor hay uno al lado mío que diga este es un sabio. Bueno, muy bien, en eso radica la discrepancia. Pero desgraciadamente ni hay quien diga este es un imbécil, ni hay quien diga este es un sabio. Porque la gente no se preocupa. Yo no soy político, a mí no me importa la política. Y la educación que han dado los gobiernos es ninguna. Si hay analfabetos, por Dios, en pleno siglo XXI, en el 2021 casualmente, tenemos analfabetos. Pero por favor, eso es inaceptable. Pero sin embargo ocurre. ¿De qué podemos hablar? De que la gente profundice. Entonces hay que darle en el colegio, en la escuela, en la universidad, en programas de televisión, por favor, programas de radio. ¿Por qué no se hacen clases prácticas? Yo decía, cuando era candidato, 5 minutos antes que comience Melec a jugar con Barcelona, o 5 minutos antes que comience la telenovela de moda, yo salgo a explicar con un profesor, nada más que 5 minutos. Diferencia de nación, Estado, República, país, patria, ya. El 80% de la gente no lo distingue. Entonces, tengo un poquito de educación cívica. El origen del Estado, y cositas así, pastillas, de manera que entre en la mente de la gente. Pero doctor, bueno, no lo hacen. Sí. Sí, doctor, sí, bueno, básicamente la entrevista tenía que ser de 20 minutos y nos hemos ido hace casi una hora de entrevista y le agradezco mucho por su participación, por compartir en nuestra comunidad como siempre lo hace. Solo quisiera terminar con una pregunta que creo que no sé si sea tan, porque el voto es secreto, pero ¿por quién piensa votar no te preocupes. El día domingo? No tiene por qué ser secreto, votar por Guillermo Lasso. Lo considero mucho más capaz que Arauz, al margen de que el señor Arauz se resienta o no, es lo que yo pienso. Mucho más capaz de experiencia, indudablemente de experiencia económica, financiera, que es esencial en este momento, aparte de desempeñado funciones públicas de las que ha mostrado suficiencia práctica, y desde luego su creatividad lo ha caracterizado a través de toda su vida desde que tomó la gerencia del Banco de Guayaquil. De modo que yo creo que sería un buen presidente, ojalá que él gane. Mi voto humilde será por él. Muy bien. Doctor Jacinto Velázquez, muchísimas gracias por estar en una de nuestras cápsulas
de entrevistas en nuestro canal de Share Networking Experience TV. Muchas gracias por su participación y no sé si tengo un mensaje final para quienes le están escuchando. Estamos en desacuerdo con usted, pero por favor, mi querido Héctor, porque el que agradece soy yo. Me siento sinceramente honrado y creo que la exposición de 1 hora con toda franqueza, con toda amplitud, como no soy candidato, no tengo que cuidarme de quién vote o no vote por mí. Me he extravertido con muchísimo placer hablar con una persona como tú, que conozco tanto familiarmente, muchacho antes y un hombre ahora inteligente, siempre inquieto, creativo, por un lado, por otro lado, siempre que se me pregunte a mí de la patria estoy listo. Yo soy un político silencioso. Todos los días de mi vida trato de estudiar política y de hacer política, aunque sea solo en mi cama. Bueno, para la gente, te agradezco la paciencia que han tenido de escucharme. Les ruego que toleren aquello en que estamos en desacuerdo. El desacuerdo es válido, pero tolérenlo, analícenlo, por supuesto, y desde luego, hagamos votos porque Dios, si creo en Dios, nos favorezca el día domingo, ¿no? Sí necesitamos un poquito de apoyo de Dios. Creo que estamos exactamente en ese punto, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Gusto de saludarlo y de verlo. Para mí el placer, Héctor. Un abrazo generoso. De igual modo. Gracias. Gracias. Chao, chao.